Nos adentramos en una época convulsa, y uno de esos hechos clave en la historia oculta de la humanidad, de los cuales uno ha ido atando cabos a lo largo de los años, y llegado a una interpretación muy personal de los mismos con detalles realmente sorprendentes. Esto que os ofrezco es una hipótesis personal del que os escribe, con el simple valor que el que vosotros querráis darle. Se ha criticado a esta saga por asimilar como fuente a informaciones canalizadas o mediúmnicas. Como consecuencia, se me puede criticar prematuramente por ello, y lo cierto es que de este mare magnum de canalizaciones que hoy podemos encontrar por ejemplo en Internet, realmente son muy pocas y muy escogidas las fuentes que tengo en cuenta, y además, aun teniéndolas en cuenta uno no puede creerse el 100% de una fuente canalizada, por muy prolija y maravillosa en detalles que se muestre. Es como por ejemplo en España la Guardia Civil. Es conocido que en casos de desapariciones, raptos o secuestros, cuando las indagaciones policiales no dan con pistas certeras y el tiempo apremia, se recurre como último recurso a la opinión de médiums. Pero solo en casos desesperados, con 3 o 4 médiums de reconocido acierto, y contando ya con colaboraciones anteriores con las fuerzas de seguridad. Y el gran problema, es que aunque ese médium esté canalizando información de una fuente fidedigna, este sin quererlo, puede desvirtuar y contaminar la información que capta. El canalizador actúa como una especie de filtro, e interpreta la información en base a su sistema de creencias, su cultura y formación académica, las experiencias vividas y así un largo etcétera. Dicho de otra manera, somos lo que somos y no es fácil ser aséptico e imparcial en todo momento, aunque lo intentemos. Así durante años he seguido la máxima de no fiarme de nada, ni siquiera de mí mismo, y ponerme en manos de la intuición para seguir las pistas. Y así se va llegando una nueva interpretación de los hechos, que es mucho más retorcida, pero que deja un pozo de verdad oculta realmente sorprendente. Aquí me estaría sobre todo refiriéndome a lo que será el siguiente episodio, la gran batalla final entre el gran imperio Atlante y las huestes Anunnakis. Muchos médiums que han canalizado información al respecto de la guerra entre Atenas y el Imperio Atlante, han leído previamente el Timeo y el Critias de Platón, y por ello les es fácil deformar en cierta manera e interpretar la información acorde a esa obra clásica. Pero yo sigo dos máximas que ya habréis escuchado alguna vez. Una, que la historia la cuentan los vencedores. Y dos, que las sagradas escrituras y textos clásicos hay que leerlos al revés, agarrarlos por el cuello y reinterpretarlos de ese modo hasta que escupan algo que sea más veraz. Porque el engaño, amigos, está ahí, oculto en cada coma, en cada frase, y se juega a ponernos la verdad delante de los ojos pero disfrazada de dobles interpretaciones, símbolos y juegos de palabras. Así que, después de esta necesaria reflexión, empezamos. Son demasiadas las tradiciones de medio mundo que señalan a auténticas guerras prediluvianas, y que convergen en la fecha del 10.000 a.C. Aquí se presentarán en el orden cronológico en el que creo que sucedieron estos hechos. La hipótesis que defendemos en esta saga, vamos a dejarla bien clara, antes de estos capítulos finales que rematarán con el diluvio. Los Anunnakis, en Liliano a la cabeza, eran sabedores de que el diluvio se iba a dar y de su fecha aproximada.
Sabían de los ciclos terrestres, sus cambios periódicos en los polos y en su eje de rotación. Pero ellos tenían una carta guardada en la manga para multiplicar sus efectos. Querían una tierra dominada bajo la bota Anunnaki, y el poder humano, sobre todo el de las razas arias gigantes, eran el enemigo a batir. Y así antes del desastre se emprendió la guerra contra las civilizaciones punteras de aquel momento, en un auténtico plan de exterminio previo, para ser rematado finalmente con el diluvio, dejar una humanidad debilitada, escasa en número, ignorante y manejable. Vamos primero a la India del Imperio de Rama, que sería por aquel entonces la civilización humana tecnológicamente desarrollada del momento. Para los Anunnakis y su plan de exterminio previo al diluvio, sería visto instintivamente como el enemigo a batir más fuerte, y se convertiría por tanto en el primer foco de hostilidades. Ya hablamos en el capítulo dedicado a la India, de la importancia que se le da a la figura del rey mono, animal sagrado, ya que serían junto con su ejército de monos los que decantarían la guerra a favor de los devas, venciendo a los asuras. Ya comenté también que en lo personal, opino que esta es una deformación debida a la tradición oral y el paso de los milenios, y que yo lo interpretaría como que el hombre humano terrestre, el sapiens con parte genética primate, se alió con sus hermanos humanoides gigantes contra las huestes asuras Anunnakis, hasta finalmente vencerles. Con todo, y a pesar de la victoria, esta sería pírrica, y el gran imperio de Rama quedaría destrozado por la guerra y rematado con el diluvio. La virulencia, intensidad y devastación de los combates sería sobrecogedora, y todavía hoy se encuentran pruebas físicas de aquella barbarie. Según textos sánscritos, algunos milenarios, se habla de que muchos desiertos de hoy en día, provienen directamente a consecuencia de estos conflictos nucleares. Se señala además a zonas de especial intensidad en el combate, como las regiones de Tar y Arapa, entre la India y Pakistán. Se remarca además en el Mahabharata, a la batalla de Dronaparva, describiendo combates en los cielos y rugir de explosiones que hacían temblar los continentes. Las vimanas lanzaban potentes rayos y otras veces proyectiles cargados con la energía del universo, en clara referencia a la energía atómica. Por ejemplo, textualmente se dice: venía a bordo de un vimana, y sació su ira enviando un solo y único rayo en contra de la ciudad. Una enorme columna de fuego 10.000 veces más luminosa que el sol se levantó, y la ciudad quedó reducida a cenizas en el acto. En otro texto se dice lo siguiente: era un solo proyectil cargado con toda la fuerza del universo. Una columna incandescente de humo y llamas brillantes como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de muerte, que redujo a cenizas a toda la raza de los brisnis y los anjakas. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Se les cayeron el pelo y las uñas, los cacharros se rompieron sin motivo, y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de ese fuego, los soldados se arrojaban a los ríos, para lavarse ellos y su equipo. En cuanto a las pruebas materiales que nos podemos encontrar hoy día de estas contiendas, las más conocidas son las de Harappa y Mohenjo-Daro, donde se encuentran infinidad de esqueletos afectados por radiaciones altísimas, 50 veces superior a las que presentaban las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, y desde luego no explicables por ningún proceso natural conocido. Estos restos humanos por su disposición, dan la impresión de abandonar despavoridos la ciudad y otros morir acurrucados en sus casas. Además, las construcciones dan fe de procesos de vitrificación de la piedra, solo posibles a temperaturas superiores a 1000 grados. Remarcar además que la región presenta una actividad volcánica nula en el registro geológico. Procesos de vitrificación anormales se dan también en algunas zonas a la ribera del río Ganges, y también en las ciudades de las montañas de Rajmahal. A 12 kilómetros al oeste de Jodhpur en el Rajastán, existe un sustrato geológico de ceniza radioactiva de alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados, provocando en la zona una elevada mortalidad infantil. A 400 kilómetros al noreste de Mumbai,
se encuentra un cráter de 2.154 metros de diámetro. Un cráter de carácter no meteorítico que es por tanto un enigma, siendo el único cráter en basalto de impacto conocido en el mundo, con una presión original superior a 600.000 atmósferas e intenso y abrupto calor, indicado por las esférulas de cristal de basalto que presenta el lugar. En cuanto a las dataciones son polémicas y variadas, los investigadores hablan desde solo los 3.000 años, otros los 12.000 e incluso algunos los 50.000 años. Yo personalmente me quedo con la fecha más comúnmente manejada, la de 12.000 años atrás, ya que encaja perfectamente con estas guerras enlitas prediluvianas de exterminio. Ahora damos un salto y nos vamos a las llanuras de Qinchuan, en el centro de la inmensa China. Allí nos encontramos con una riquísima tradición oral, que ha trascendido a Occidente gracias a algunos investigadores que fueron a aquellas tierras, y ante la prohibición de estudiar in situ las famosas pirámides chinas por parte de las autoridades, se tuvieron que conformar con recabar información de investigadores del lugar, así como intercambiar impresiones con los lugareños, saltando ahí la liebre. Y es que resulta que las leyendas locales, de las que casi no quedan restos escritos, nos ofrecen la narración de unos hechos increíbles. La llegada de unos seres demoníacos venidos de las estrellas, que esclavizaron a los lugareños para la construcción y mantenimiento de muchas de las famosas pirámides chinas. Y para remate, su liberación a manos de gigantes arios venidos del este de extrema ferocidad. La datación como siempre es dispar, unos hablan de 3, 5, 12.000 años o incluso 30.000. Yo me voy a quedar con la cifra de los 12.000 años atrás, que encaja no solo con nuestra teoría de guerras prediluvianas, sino también con las únicas dataciones disponibles a manos de un equipo científico chino, que trascendieron en parte a Occidente hace unos años, y que hablaban de la fecha en cuestión, la del 10.000 a.C., hace 12.000 años. Os preguntaréis cómo encajar las piezas del puzzle y qué rayos pintan arios en China en fechas tan remotas. Para esto hay que retrotraerse y recordar cuando hablamos que con la abdicación de Enki Poseidón en la Atlántida, daba esta por terminada su edad de oro, y el consiguiente abandono de parte del sacerdocio de las escuelas del misterio a las tierras de sus ancestros, Groenlandia, la famosa Thule de las leyendas nórdicas. Allí, sabedores de que la Atlántida se encaminaba a la perdición, prefirieron comenzar un nuevo proyecto llevando el mejor saber atlante a aquellas gentes. Así arios pelirrojos y grupos de gigantes de las simientes primigenias lemuratlantes, se encaminaron a este nuevo horizonte. Este sería el germen de la cultura celta posterior y el saber druídico. Pero según se iban acercando a la fecha del 20.000 a.C., un nuevo recrudecimiento del proceso de glaciación provocó movimientos migratorios preferentemente hacia Eurasia. Esta es la fecha de la gran expansión cromañona por Europa, y con el paso del tiempo, algunas de estas tribus nómadas se irían asentando en diferentes lugares fundando las culturas prediluvianas etruscas, sardas, griegas, caucásicas, la India, y llegando unas pocas tribus, las más nómadas y aventureras, a la propia China. Si excavamos en las tradiciones de estos pueblos, podemos encontrar leyendas que hacen referencia a estos ancestros arios de culto solar, grandes metalúrgicos, y generalmente con el hacha de guerra como característica. Por ejemplo, en la India, antes del imperio de Rama, se dice que la raza hindú actual se originó por la invasión, asentamiento, y posterior cruce con una raza aria venida del norte. Este era considerado sagrado, y varios de sus rituales se dirigen hacia el propio norte. Lo mismo dirían las tradiciones persas, que decían que estas razas arias primordiales venían de la patria del norte extremo, donde el invierno duraba 10 meses, al igual que pasa hoy día en el Ártico. Igualmente los griegos hablan que su civilización madre provenía de una raza primordial aria del extremo norte, la tierra del dios solar Apolo, de la que descenderían las razas dórico-aqueas, para ellos la civilización griega dorada prediluviana. Incluso los aztecas tienen tradiciones que hablan de la tierra primordial del norte, la casa del sol. También así en Irlanda, se recuerda el desembarco de la raza de los Tuatha de Danann, venidos de tierras del noroeste. Como vemos,
Si rascamos un poco en las leyendas de distintas culturas, encontramos el rastro de este pueblo ario ancestral del norte. Retomando el escenario bélico, nos encontramos a estas tradiciones orales que narran la gran gesta de los libertadores arios gigantes, pero no hablan de otras gentes que para mí les acompañaban, los pelirrojos cromañones y los altos maestros druidas. Es normal que en el recuerdo, quede solo lo extraordinario del tamaño de la raza gigante aria, pero hay que recordar que en China se han encontrado restos milenarios de arios pelirrojos que corresponderían con estas razas que comentamos. Y además por el hecho de que en la zona, los libertadores dejaron cientos y cientos de piedras apuntando al firmamento, y eso, amigos míos, es indicativo inequívoco del conocimiento telúrico que tenían los druidas. Ahora voy a hacer una reconstrucción de los hechos, una hipótesis de lo que para mí ocurrió, juntando la tradición oral de estas tierras chinas y con lo que podemos deducir, en base al conocimiento que ya arrastramos de todos los capítulos de esta saga. En aquellas tierras por aquel entonces, se produjo una invasión anunnaki de la zona, sirviéndose de aquellas ancestrales pirámides para fines energéticos de sus naves, además de ordenar la construcción de decenas y decenas de nuevas pirámides por toda la zona. El pueblo nativo chino, narran las leyendas, quedó esclavizado y utilizado como mano de obra por estos demonios provenientes de las estrellas. Pero aquí los anunnakis probaron más si cabe, la misma medicina que en la India, el factor humano. Pensamos comúnmente que una civilización es más avanzada cuanto más desarrollo tecnológico posea, pero esto es relativo. Cuando el grado de evolución espiritual llega a un cierto grado, la tecnología pasa paulatinamente a un segundo plano, deja de ser necesaria, ya que en seres de la sexta dimensión de conciencia en adelante, su vehículo corporal está compuesto prácticamente por luz, con un nivel físico mínimo. Os pongo un ejemplo, en qué quedaría un teléfono móvil si todos tuviéramos capacidades telepáticas. Pues sería simplemente un mero cacharro tecnológico. Dicen las leyendas chinas que hordas de gigantes aparecían bajando de las montañas y los bosques a enfrentarse contra sus carceleros demoníacos venidos de las estrellas. Hay que recordar que en aquel momento, el planeta no estaba en cuarentena, y el hombre poseía capacidades psíquicas de todo tipo, y más si cabe si hablamos de los druidas y demás maestros de las escuelas del misterio. No es difícil imaginar la escena. Hordas de gigantes de entre 4 y 6 metros de altura, las leyendas chinas hablan de mínimo 3 metros y medio por individuo, acompañados por varones cromañones arios de 1,90 por media de estatura, todos pertrechados para la guerra, con petos de cuero, armaduras, espadas, hachas y escudos, además poseyendo amplios poderes psíquicos, se lanzarían a la lucha cuerpo a cuerpo contra razas reptilianas ultratecnológicas. A mayores, maestros druidas con su energía vital anclada en la madre tierra, e invocándola como hijos legítimos de ella, conjuraban a sus 4 elementos para generar campos de fuerza que defendieran a sus hermanos en batalla, así como destrozar al enemigo, sus equipos, naves e inutilizar sus armas. Una lucha bizarra al máximo. Sería digno de ver la cara de idiotas que se les pondría a los reptilianos draconianos, que se creen dioses y la raza más poderosa y ancestral del universo, cuya soldadesca suele contar con 2 a 3 metros y medio de altura, teniendo que vérselas con gigantes arios de 4 a 6 metros de altura. La cosa se pondría peor cuando encontrarían que sus armas quedaban en su mayoría inutilizadas debido a los poderes psíquicos del enemigo, y tuvieran que recurrir al cuerpo a cuerpo, porque este es el relato chino, la lucha fue, como se suele decir, a cara de perro. Se relata que estos gigantes venían corriendo hacia sus enemigos a grandes zancadas, entre un gran estruendo de gritos y arengas de guerra, gruñidos y bufidos. Que además cuando estos gigantes atrapaban a sus enemigos, en un alarde de fuerza y ferocidad sin límites, les partían literalmente en dos quebrando sus espaldas. Cuentan los mitos populares de esa zona, que hubo durante un tiempo, varias batallas y escaramuzas de este tipo, y que finalmente, esos demonios de las estrellas abandonaron aquellas tierras. Se dice que fueron ellos, antes de abandonar la zona y habiendo liberado a sus gentes,
quienes dejaron aquellas miles de piedras levantadas hacia el cielo, considerándolas sagradas, no debiendo ser tocadas o movidas bajo ningún concepto. Aunque la leyenda popular no entienda el significado de erguir aquellas miles de piedras, yo me atreveré a dar una explicación. Dado que no tenían intención de quedarse en aquel territorio, los druidas antes de marcharse, hicieron una limpieza energética del lugar. No tenían tiempo de tallar y trasladar grandes megalitos, y recurrieron a los mayores guijarros que encontraron por la zona. Cuando en un lugar se mueven energías tan densas como de esclavitud, terror, tortura y sufrimiento, ese sitio está energéticamente desarmónico, un lugar maldito como se dice popularmente. No me extrañaría que aquel lugar fuera no solo una especie de fuente de abastecimiento telúrico para sus naves, sino incluso como suministrador de las energías más densas del ser humano, porque eso es lo que somos para reptilianos y arcontes, somos su comida, comen nuestra desarmonía, nuestro miedo y nuestro sufrimiento. Así los druidas, sabedores de estos flujos desarmónicos, hicieron rápidamente un apaño y dejaron energéticamente equilibrado y sano el lugar, indicándoles a los lugareños que no tocaran aquellas piedras bajo ningún concepto. Este saber druídico es similar a lo que hace la acupuntura con las agujas en el ser humano, reconduciendo energías. Ellos conocían y manejaban como nadie estas energías, realizando acupuntura a la madre tierra valiéndose de la piedra. Así que duro revés Anunnaki tanto en la India como en China, aprendiendo de la manera más dura que la tecnología no lo es todo. Tomarían nota para próximas contiendas, a verdaderamente temer al humano elevado y conectado a las fuerzas telúricas. Y ese es el mayor pánico tanto de reptiles como arcontes, que el ser humano despierte a su naturaleza divina, despierte todo el potencial de su glorioso ADN dormido, que sea consciente de la chispa de Dios que lleva dentro, su verdadero y maravilloso poder.